Segundo bloque de sentido común. Y le decían en el anterior bloque, ¿no? 100 días de Javier Milei. Veníamos de un presidente que no lo fue, que todos los días tenía que rendir explicaciones, que nunca se animó a ser presidente, que siempre tenía que mirar para los costados para ver qué hacía y que terminaron volteándolo en abril del 2022 cuando se produjo la renuncia de Martín Guzmán. El primer volteo de Alberto Fernández fue cuando Guado de Pedro, su ministro del Interior, presentó una renuncia a su cargo y todos los demás miembros de la Cámpora y del kirchnerismo duro quisieron renunciar a un gabinete. Renuncias que no fueron aceptadas ninguna, salvo creo que en el caso de Martín Sabatella. El resto siguió en sus lugares. Ese fue un golpe, por más que no lo hayamos, algunos no lo hayan querido ver así, por más que algunos fingieron demencia, por más que la vicepresidenta lo haya vestido de relato contando que escribió 19 cartas y nunca le escucharon y nunca se las leyeron. Cuando Martín Guzmán se va, listo. Asume un nuevo gobierno. La centralidad la tuvo Sergio Massa. Y Sergio Massa realmente disparó un plan platita que nos provoca esta crisis, agudizada por soluciones drásticas y absolutas que implementa un gobierno que para mí es insensible e insensato, como el del presidente Javier Milei. El presidente de la Nación lleva 100 días y no pudo sacar una ley. Ahora se da cuenta de la importancia del diálogo, o al menos hace el acting de, che, vamos a convocar a los opositores que dialogan, que nos quieren ayudar, para que nos den una mano en cómo sacar leyes. ¿Por qué la imprescindibilidad de las leyes? ¿Por qué es tan importante que haya una ley? Porque cualquier otro loco puede asumir y con un decreto tira para atrás el decreto de Milei. En cambio, con una ley se necesitan mayorías para modificarla o directamente derogarla. Y si yo voy a poner plata en el país, no puedo regirme por un decreto. Por más que el decreto sea brillante, lindísimo, maravilloso, que no es el DNU 70 del cual estamos hablando y que en el Senado tuvo un rechazo por parte de la mayoría de la Cámara. Un Javier Milei que se pelea con todos, inclusive con su vicepresidenta. ¿Está angelado todavía? ¿La gente tiene cierta paciencia? Sí. Pero ojo, Piero cantaba en la década del 70, el pueblo tiene paciencia, dijo el señor general, hasta que la paciencia se agotó. Ayer fui a hablar un rato con el intendente de Morón, Lucas Guino, le hice una entrevista, así estuvimos intercambiando parecer sobre la actualidad. Y cuando volvía, vi esto que le pido a Juan Pablo que empiece a pasar ahora, que son las imágenes del camino de cintura a la altura de la autopista del Oeste, Plaza Oeste. Filmé por tramos, porque uno no puede manejar y grabar. Cuando uno le agarra un semáforo y ve la posibilidad de grabar para más adelante, lo hace. En este caso, porque yo soy una bestia y quiero reflejar, a veces me pasa eso. Bueno, la Ruta 4, Camino de Cintura, la Avenida Márquez, como usted quiera llamarla, desolado, sin camiones, casi sin vehículos.
un viaje que habitualmente me demanda a esa hora casi 50 minutos, ayer martes me llevó el recorrido 20 minutos de llegar desde José León Suárez a Morón y de Morón a José León Suárez. Nadie en la calle. La avenida Camargo ya destrozada. ¿Por qué? Porque llueve, el pavimento se levanta y después hay que esperar que se seque, hay que esperar varios días de sol pleno radiante para empezar a trabajar. Pero no hay plata. También le pedí a los chicos de producción que armaran una placa al respecto, porque no hay plata significa, entre otras cosas, que no se puede reparar nada de lo que se rompe. No te digo construir algo nuevo, no, no se puede reparar nada de lo que se rompe. El metro cuadrado de asfalto hasta ayer estaba a 180.000 pesos. Imagínese, 100 metros de asfalto, ¿cuánto se necesita? ¿Cuántos metros cuadrados son? 100 metros por 10 de ancho, mínimo 12. No hay plata. El no hay plata es esto que está viendo. Y no hace falta que el presidente de la Nación o uno de sus diputados más importantes, como el caso de José Luis Espert, diga públicamente que no hay que pagar los impuestos porque son abusivos y los incrementos fueron terroríficos en la provincia de Buenos Aires. No, no hace falta que nadie lo diga, la gente ya no lo está pagando. Ahora, si ellos además dicen que no hay que pagarlo, todo es peor. Todo es peor porque la gente está tan loca que, lo dijo el presidente, yo no pago. Ya los hospitales no funcionaban, imagínense si no pagamos los impuestos. Ya la policía tenía dificultades, imagínense si no pagamos los impuestos. Ya la educación tiene dificultades porque Baradel la tomó, imagínense si no pagamos los impuestos. Bueno, esto ya se está dando porque la gente no está pagando. La caída en la recaudación de los municipios ronda el 20% en el primer bimestre. En el primer bimestre, 20% de caída en la recaudación. Se nos va a hacer muy difícil porque cuando promedie el año, esa caída va a ser del 30 a 35%. Y no vamos a pagar no solamente los impuestos municipales o los provinciales en la provincia de Buenos Aires. No se va a poder pagar nada si siguen asfixiándonos. Con los servicios, luz, gas, agua, con los servicios privados de internet, de telefonía, de cable, con las prepagas los que tenemos la posibilidad de tener una. La imagen que les mostré al principio de este segundo bloque con respecto a lo vacío que estaba la calle, y no es una calle común, es la Avenida Márquez, es la Ruta 4, es el camino de cintura, es decir, el que rodea la primera gran arteria después de la General Paz viniendo de Capital Federal hacia el interior de la provincia, es un reflejo fiel de lo que nos está pasando. No hay actividad. Tenemos la posibilidad de hablar de estas cosas con Miguel Calvete. Miguel es el presidente de INDECOM, el instituto que mide metódicamente todos los índices de inflación y también cómo va evolucionando los precios de la canasta básica y diferentes tipos de servicios. Miguel, ¿qué estás observando, qué estás viendo en los últimos días producto de, bueno, esta situación realmente muy, pero muy lamentable de una suba de precios en dólares? Ya no es en pesos, es en dólares. Efectivamente, bueno, a ver, es en dólares. Hoy estamos con una inflación en dólares que tiene una tendencia a la baja.
pero si analizamos productos de consumo masivo, alimentos, bebidas, higiene, medicamentos, vemos que respecto de países de la región e incluso de países europeos o Estados Unidos, los valores están más caros en nuestro país que en estos países. De hecho, te voy a dar un ejemplo muy gráfico. Una lata de gaseosa en Estados Unidos vale 56 centavos de dólar. Acá está en torno a los 85 centavos de dólar, consiguiéndola barata. Entonces, Haceme un parate ahí. Ayer, cuando voy a cargar el estacionamiento medido en Morón, el kiosco que lo vendía no podía creer el aumento que le había bajado el camión de la bebida cola más importante, más las bebidas no colas que también distribuye esa marca. También me refleja que una energizante que tiene unas llamitas verdes en sus envases también le vino con un aumento muy importante. No paran los aumentos. no, no, el tema de los aumentos, a ver, si bien hay una situación donde la caída de venta eh, de distintos productos, todo lo que es, bueno, el caso de alimentación está entre un 17 y un 22%. Caso de medicamentos, más de un 20%. El caso de recreación, todo lo que es gastronomía, teatro, cines y bueno, distintos tipos de recreación, también la caída está en torno al 28%. Eh, Obviamente son los que menos daron porque también se utilizan, eso sí, dentro del portfolio de la medición de la inflación del INDEC, ¿no? Y todos los que nos dedicamos a esto, nosotros del Instituto de Consumo Masivo, también tomamos todos estos rubros. Y sobre todo el caso de temas regulados, caso de comunicación, transporte, prepagas. En el caso de prepagas ahora está regulado, pero sobre todo transporte y comunicación tienen cierto grado Ahí se nos que cortó. interanualmente estamos en torno a... ¿Me escuchás? Ahora sí. Interanualmente estamos en torno a una inflación de un 278%, que es lo que nos está dando febrero contra febrero, eh, y donde vemos que el consumidor tiene un comportamiento mucho más racional y mucho más planificado, sobre todo los sectores medios. En el caso de los sectores más vulnerables ocurre lo mismo, y en el caso de los sectores vulnerables incluimos jubilados y pensionados, que es el sector realmente más preocupante, que es donde más impacta el tema de la canasta de medicamentos. En el caso de la canasta de medicamentos, la inflación interanual fue de un 323%, una inflación en lo que respecta a alimentos prescriptos, ¿no? Estamos hablando de oncológicos, de cardiológicos, de diabetes y de todo lo que es hipertensión, que son las cuatro familias de medicamentos que más se consumen, que están prescriptos, con un tema muy grave. En aquellos tratamientos con prescripción médica, un 21% los está discontinuando o suspendiendo. Y esto obviamente tiene un costo social muy alto. La proyección, obviamente hay un estancamiento muy fuerte, una caída, ya no es estancamiento, sino que es caída del consumo. Obviamente esto sirve como ancla para la inflación. Mes a mes vamos a ver que va a ir bajando la inflación. Este mes vamos a estar en torno a un 11%. Ahora, viene apalancado y acompañado de una caída del consumo. Es muy probable que entre julio y agosto estemos en un dígito de inflación. Pero te vuelvo a repetir, con niveles de desocupación muy altos y obviamente un costo social que lo vemos día a día. El gobierno está tratando de buscar medidas, entre ellas la importación de alimentos, que bueno, es otro tema para charlar, Pero si ¿no? no hay dólares, ¿por qué vas a importar alimentos? Bueno, supuestamente aquellos que tienen los dólares podrían importar alimentos para regular precios a la baja. Ahora, el 70% de las importaciones de alimentos la realizan o grandes empresas productoras de alimentos, caso de Molinos, Unilever, Procter, las grandes compañías, o
las grandes cadenas de supermercados, Coto, Cencosud, Carrefour, etcétera. Son los grandes importadores junto con mayoristas. Es ingenuo pensar que lo mismo que producen alimentos, o aquellos que hoy tienen márgenes exorbitantes, vayan a bajar los precios. Seguramente tal vez lo bajen algunos puntos. O lo van Pero a esto, estabilizar asumiendo que la exacto. ganancia anterior ya la acumularon. Ahora lo Claro, mantienen y listo. esto hay exactamente, ya vienen con un colchón, de hecho lo han reconocido formalmente, ¿no? Que eh, los hicieron una sobrevaluación y calcularon sus costos a $1 de 1.300 pesos en mes Ahí se en el cortó, caso de ahí sí. la industria de laboratorios, en el caso de, te decía, en el caso un 30 y un 35% más, que fue una inflación y de los canales de comercialización más grandes. Ahora, no pueden aceptar que, Medicamentos, eh, no, te preguntaba si no pueden aceptar que se sobregiraron y dicen, bueno, ahora los valores son estos, retrotraemos los aumentos o al menos bajamos los precios. ¿No se puede hacer? bueno, a ver, en algunos casos lo están haciendo a través de estas famosas No, promociones no, no, que son dale. distorsivas, Yo, y de hecho en eso hay que darle la derecha al ministro de Economía. Efectivamente, si la primera unidad vale 100 y es sin cargo la segunda, evidentemente nos vinieron robando prácticamente un 100% de ganancia. pero ahora O lo la que segunda se, unidad el 80%, ¿no? pero ahora lo que se está notando también en varias bocas de expendios, en varios supermercados, que los productos que están en oferta también aparecen en 2 por uno porque el vencimiento es inmediato, porque no lo han podido vender oportunamente. Exactamente, exactamente. Hay una situación este, donde se está dando que prácticamente los stocks están sobreestoqueados, entonces están saliendo a la palestra con esto, con estos descuentos, entre comillas. Hay un tema más importante. Nosotros hemos hablado con Copal, nos hemos reunido de Indecom con la Copal, con la coordinadora de productores de alimentos que agrupa las grandes compañías de alimentos, y el otro sector con CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, que tiene más de 12.000 pymes. Estas dos entidades agrupan prácticamente el 90% de la industria de alimentación. Hay dos universos y dos realidades distintas. La Copal obviamente tiene la capacidad de importar y tienen posiciones dominantes en el mercado, sus empresas asociadas, que son las grandes compañías de alimentación, bebidas y limpieza. En el caso de CAPIMA, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación y Bebida, nos manifiesta que ante el tema la apertura de las importaciones se va a dar dos fenómenos. Uno de los fenómenos es que obviamente reduzcan personal y ellos se reconviertan en importadores, aumentando más aún la no producción. Hoy hay una capacidad ociosa de producción que está en torno hoy al 35%. Si se importa, esa capacidad ociosa va a estar en el 50%. Ergo, genera, obviamente, suspensiones y despidos. Y el otro escenario es que cierren las pequeñas compañías. La propuesta de ellos, que es muy lógica, es, ¿por qué no nos facilitan, sin aranceles, la importación de insumos para pymes y nosotros ponemos la maquinaria de funcionamiento de producción de alimentos generando más oferta? Es decir, si vos analizás hoy los insumos, el caso del plástico lo maneja en la Argentina, el 90% del plástico lo vende una sola compañía americana, el 85% de los embarques de larga vida una sola multinacional sueca, en el caso del vidrio el 75% dos compañías, históricamente de origen argentino, hoy compradas por grupos multinacionales. En el caso del cartón, una multinacional cordobesa. A ver, en Bueno, el pero caso de estos son químicos también ocurre lo mismo. las distorsiones argentas. ¿Por qué?
Sin No lugar a puede dudas, haber competencia en un lugar donde el Estado te reguló la actividad, la vida y la obra sin lugar a desde el dudas. momento en que vos ponés una piedrita en tu primer planta industrial. Entonces, Exactamente. si yo no puedo poner precios, si yo sé que el amigo de tal va a tener beneficios que yo no puedo tener y todo ese tipo de cosas, genera que el más vivo se adueñe del Estado, se adueñe de la totalidad de la producción. A ver, sin lugar a dudas, acá hay dos grandes formadores de precios. Las grandes compañías de alimentos, los grandes distribuidores y cadenas grandes de supermercados. Y el principal formador de alimentos, que cuando vos compras un kilo de yerba, un kilo de azúcar, un kilo de pan o una gaseosa, estás comiendo y tomando entre un 45 y un 55% de impuestos. Es decir, en este Entonces, caso, mi ley. sí, en este caso, mire, bueno, esto es histórico en O los Argentina, ¿no? No es que mi gobernadores ley. con los impuestos de ingresos A ver, brutos. vos tenés, exacto, vos tenés impuestos nacionales, en este caso Alberto Fernández, o bueno, todos los presidentes, que en realidad no es el presidente, en realidad es un tema que lo tiene que No, te resolver el Congreso. estoy, Sí, sí. estoy marcándolo, Ujú. digo, desde los municipios que te cobraban la tasa de abasto en un montón de lugares o te cobran Exacto, para ir bueno, a cargar hoy combustible. tenés Hasta, ingreso bruto de la provincia, tenés impuestos municipales, tenés seguridad y higiene, lo que vos decís. Es decir, hay una catarata que aparte son impuestos distorsivos, que cuando vos vas a vender algo en Formosa, están aplicándole un impuesto cascada distorsivo, que es ingreso bruto, que llega hasta 7 u 8 puntos cuando uno hace el análisis de costo final. Y ese 7 Miguel, 8 puntos es un 7 8% del precio, ¿no? ¿por qué tenemos inflación en dólares? ¿Por esto que vos estás marcando? ¿Porque todos los productos vienen de afuera? No, por inflación de dólares tenemos porque hay posición dominante en aquellos proveedores de hojalata, por ejemplo. Te doy un ejemplo. La semana pasada estuve dando una charla en Mendoza a enlatadores de duranos, de un sector puntual frutícola. Y me plantearon algo muy claro y muy concreto. Ellos están pagando la hojalata un 19% más cara en dólares que el valor internacional. Le sale más barato importarla de Ucrania en guerra, escúchame esto, Ale, le sale más importante de Ucrania en guerra o de China que comprársela a siderar. ¿Por Entonces ahí te qué? das cuenta, y bueno, justamente porque tienen posición dominante en el mercado, y ahí es donde el Estado debería intervenir más allá que vaya contra el dogma libertario del liberalismo. ¿Por qué? Si vos analizás Gran Bretaña, que es la cuna del liberalismo, los bienes esenciales el Estado lo monitorea. Entonces, si esto vale un peso internacional 20, no lo puede cobrar un peso 20. Lo tiene que cobrar o un peso o menos, más cuando es industria local. Entonces, ahí es donde creo que el Estado tiene que intervenir. Y sobre todo para lo que es la industria pyme. No te olvides que la pyme, caso de San Martín, que vos conocés muy bien, caso de Matanza, el conurbano del cual vos sos especialista. La cantidad de pymes que hay han pasado a la irregularidad, es decir, de la economía formal pasaron a la economía informal. ¿Pero por qué? Y porque le conviene tener los empleados negros, pagarle un sobresueldo, no pagar los aportes. Esto lleva a deteriorar el sistema, la malla de contención social del sistema jubilatorio, del sistema previsional. Esto viene también acompañado, que en esto sí el gobierno tiene, digamos, dentro de este DNU, el tema de la famosa reforma laboral para poder incorporar más de 6 millones de personas que están en la informalidad. Es decir, están pidiendo que no paguemos los impuestos, pero debido a los aumentos de todo lo que se dio, ya estamos no pagando los impuestos. Nos están pidiendo flexibilización laboral, pero de hecho, por las propias modalidades del Estado, hay flexibilización laboral porque el tipo que está negro no puede faltar, no tiene ningún tipo de Exacto. beneficio a la hora de negociar algo particular con su empleador. Convengamos que ahí es una falencia de nuestro bendito sindicalismo también, ¿no? Sí, Donde obvio. si fueran un poco inteligentes, incorporarían una gran masa de trabajadores, casi la que hoy está aportando, cobrarían cuota sindical y bueno, le darían la posibilidad también a muchas pymes de tomar personal, pues no nos olvidemos que estamos con entre un 30 y un 40% de capacidad industrial ociosa, o sea que falta de oferta al mercado, y esa falta de oferta al mercado genera menos actores, y esa cantidad de menos actores no genera competencia, y la no competencia termina en posición dominante de mercado de mucha gente.
que van a tenerlas si importan, porque el que importa fideo de Italia van a ser dos importadores, y esos dos importadores son mayoristas, o son la misma fábrica, o son cadenas de supermercados. No es que le vas a importar vos que tenés un almacén. Miguel, te mando un abrazo enorme y gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Nos vamos Un viendo. saludo muy grande Saludos. para la audiencia. Gracias.